¿Qué tal? Muy buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad UNICIT. Los expositores de este video son Fernando Osorio, Evandre Villarreal y Lisette Osorio. Tenemos el grato honor de dar una introducción a cualquiera que escuche o vea este video sobre qué es modelo curricular por competencias. Dentro del contenido tenemos como primer punto qué son las competencias y cuáles son los elementos clave. Segundo punto, cuáles son las características del modelo curricular por competencias. Como tercer punto, cuáles son las fases para el diseño de un currículo por competencias. Y como cuarto punto, qué implicaciones tiene el currículo por competencias para la formación de profesores y evaluación de los estudiantes. Primero, hay que tener la definición científica de qué son las competencias. Como vemos aquí en la diapositiva, dice que es el saber qué, pero también el cómo. Antes de empezar con la definición de la misma, es importante aclarar de que las competencias tienen dos tipos de carácter que es importante, que son holístico y polisémico. Es decir, polisémico es que tiene muchos significados. Muchos autores han definido a lo largo del tiempo, como en este caso Larraín en González en el 2003 y hay muchos otros, definiciones científicas de qué son competencias. Y holístico, porque a pesar de que muchos dan grandes definiciones, todos se agrupan como un todo. Entonces las competencias, según Larraín y González en 2003, dice que son las propiedades de las personas en permanente modificación que deben resolver problemas concretos en situaciones de trabajo con importantes márgenes de incertidumbre, complejidad técnica. Entonces, sabiendo esta definición que ellos nos dan en el 2003, podemos decir que son habilidades y capacidades en el saber, en el hacer y el saber hacer. La capacidad de enfrentarse con garantías de éxito, tareas simples y complejas en un contexto determinado. La definición que he dicho de último la podemos simplificar como cuáles son las características implícitas o las condiciones que debe tener una persona o un estudiante para ser competente. Primero, la capacidad, que se refiere más que todo al potencial de partida que posee cada estudiante o cada profesional. O sea que debe estimular y desarrollar para convertirlo como una competencia, o sea, hacerlo propio. Un enfrentamiento, que es la actuación para resolver una situación problemática. Cómo esa persona va a actuar ante un problema, cómo se va a desenvolver. La tercera es una tarea simple o compleja. Sabemos que existen problemas que son más rápidos que solucionar unos que otros. Entonces, por eso existen lo que se llaman patrones. Dependiendo de los patrones, la persona en la situación del problema sabe cómo debería actuar. Una garantía de éxito. Cuando hablamos de garantía de éxito, son las herramientas precisas, la seguridad que la persona en sí tiene y la confianza para realizar la tarea, ya que una persona, si no cuenta con esa seguridad y la confianza para llevar a cabo o resolver un problema, nunca tendrá el éxito. Y por último, el contexto determinado, que no es más que cuando hablamos de marcos de referencia, o sea, dónde se desarrolla este problema. Ya hablamos de tiempo o espacio físico o geográfico. A continuación, ¿cuáles son los elementos claves de las competencias? Primero tenemos que saber que los elementos claves se dividen en cuatro. El saber hacer, el saber ser y convivir y el para qué. Como lo dije en un principio, las competencias tienen un significado holístico, es decir, que se combinan como un todo. Por eso dicen que es el saber, después el saber hacer, el saber ser y convivir y el para qué. Cuando hablamos de el saber, hablamos de contenidos conceptuales. Dice los contenidos conceptuales que están referidos a conceptos, hechos, datos, principios, definiciones, esquemas y secuencias instruccionales. Tenemos que tener claro que, bueno, las competencias conceptuales
requieren de la capacidad de la persona de comprensión, ¿no? Recordemos que una persona adquiere un concepto cuando es capaz de dotar de significado un material o una información, es decir, cuando la persona ha, ha aprendido el concepto de algo, sabe darle el significado de su manera, es decir, un aprendizaje significativo. Entonces, para poder que se lleve a cabo el aprendizaje de concepto, requiere de un proceso gradual que permita ir ampliando progresivamente pues la concepción o la asimilación de la información. Cuando sabemos, cuando vemos el saber hacer, que hablamos de contenidos procedimentales, dice que es decir las habilidades y destrezas del individuo que utiliza una actuación determinada con base en conocimientos internalizados. Este tipo de contenido hace referencia más que todo a un conjunto de acciones ordenadas, más que todo son orientadas a la consecución de una meta y requiere de procesos de larga duración de capacidades intelectuales, es decir, que la persona tiene que comprender, tiene que analizar y al final hacer una síntesis de la misma. Entonces, para que estas competencias procedimentales se lleven a cabo, esta persona debe tiene que observar un modelo, o sea, como guía, observando un modelo, controlando los procedimientos mediante el habla, es decir, hablar y tener el análisis de lo que está viendo, ejercitando el procedimiento, aplicando el procedimiento a diferentes contextos y sobre todo reflexionando sobre la actividad que hace. Cuando hablamos del saber y ser y convivir, contenidos actitudinales, dice que es el comportamiento o conducta observable de un individuo al resolver una tarea. Cuando hablamos de elementos actitudinales están referidas a opiniones, valoraciones y expresiones de actitudes. Más que todo, esto lo comprende un componente cognitivo que son los conocimientos y creencias, un componente afectivo que son sentimientos y preferencias y un componente conductual, acciones manifiestas y declaraciones intencionales. Y como último punto, el para qué, que lleva a cabo una finalidad. Dice que es más que todo está constituido o da sentido a los aprendizajes. Es cuando al estudiante se le puede evaluar de una manera formativa o sumativa o a través de lluvias de ideas. Más adelante hablaremos al respecto. En cuanto a cuáles son las características del modelo curricular por competencias, indica que promueve una enseñanza total que privilegia el cómo se aprende, el aprendizaje permanente, la flexibilidad en los métodos y el trabajo en equipo. Considera el qué, cómo y cuándo se aprende. Esto quiere decir que un currículum por competencias toma en cuenta lo que es la forma de aprender, así como concede una mayor importancia a lo que es enseñar la forma de aprender más que a la asimilación de los conocimientos. Logra una mayor pertinencia que en el enfoque basado en disciplinas o especialidades académicas, así como permite una mayor flexibilidad que con otros métodos. Como podemos ver aquí, entre las principales características de las competencias podemos mencionar que es personal. Esto quiere decir que está presente en todos los seres humanos. Como punto número 2, indica que está referida a un ámbito o un contexto en el cual se puede materializar. Como punto número 3, se realiza a través de las habilidades. El punto número 4 indica que las competencias representan potenciales. Estos siempre son desarrollados en contextos de relaciones disciplinares significativas. El punto número 5 indica que están asociadas a una movilización de saberes. Eso quiere decir que no son un conocimiento acumulado. En el punto número 6 dice que son patrones de articulación del conocimiento al servicio de la inteligencia. Esto pueden ser asociadas a los esquemas de acción, desde los más sencillos hasta las formas más elaboradas o complicadas de movilización del conocimiento. Ahora vamos a mencionar cuáles son las fases para el diseño de un currículo por competencias. Un modelo educativo centrado en competencias busca no solo dar respuestas a los desafíos de productividad y competitividad,
sino que trata de rescatar una noción de competencia que fortalezca el desarrollo autónomo del sujeto en el marco de las relaciones de sociabilidad y de participación ciudadana. En este caso, enfoca los problemas que abordarán los profesionales como un eje para lo que es el diseño. Ofrece una gran variedad de recursos para que el estudiante analice y resuelva problemas y se enfatiza más que todo en lo que es el trabajo colaborativo. Como fases para el diseño tenemos el diseño curricular como fase número 1, el diseño curricular como fase número 2 y la gestión curricular como fase número 3. En el diseño curricular define las competencias profesionales. En esta etapa, más que todo se enmarca por el aspecto cultural, donde se consulta, se revisan o se definen fuentes tecnológicas, filosóficas, igualmente lo que son la parte pedagógica, las cuales todas deben estar relacionadas entre sí y en sincronía con lo que viene siendo los principios y valores institucionales. De igual manera, en esta etapa se lleva a cabo lo que es una investigación donde se define la necesidad o no de crear esta carrera en el mercado y cuál será el perfil profesional para la misma. Y por último, lo que son las competencias. En la fase de desarrollo curricular, planea la didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como se menciona, pues en esta etapa marca más que todo lo que es la parte didáctica, en la cual se va a desarrollar lo que se planeó previamente en el diseño curricular, en unidades de competencias, saberes, lo que son los contenidos y estrategias metodológicas. Por último, lo que es la gestión curricular, define la didáctica específica en secuencias modulares, programación y evaluación de enseñanza o aprendizaje. En esta etapa específica es más que todo lo que es la acción del docente. Vamos a ver, digamos, características de la evaluación. Igualmente se van a ver es la práctica de lo previamente visto en los procesos de diseño y desarrollo curricular, lo que es la programación, como ya mencioné, la evaluación de los procesos, etc. Buenas tardes a todos, mi nombre es Fernando Osorio y voy a continuar con la exposición sobre modelo curricular. Yo voy a estarles hablando un poco sobre qué implicaciones tiene el currículo por competencias para la formación de profesores y evaluación de los estudiantes. Para eso voy a estarle tocando los siguientes puntos. Primero que nada, les voy a estar hablando sobre el currículo como apoyo para ordenar y maximizar el aprendizaje. De acuerdo a la definición de currículo proporcionada por nuestro compañero Evander anteriormente, el currículo nos va a permitir vislumbrar los resultados que obtienen los alumnos, permitiéndonos así identificar todos los aspectos positivos y los negativos en el proceso de aprendizaje y asimismo tomar las medidas correctivas para poder optimizar dicho proceso de aprendizaje. Continuando con el punto 2 del currículo como orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que es una herramienta que nos permite tener una visión de dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Esto es lo que comúnmente conocemos como metas. Esto a su vez nos permite planear las actividades y los proyectos a desarrollar para que a través de ellos, siguiendo todos los pasos nombrados en el currículo, se pueda alcanzar lo que son las metas para lograr el objetivo. Continuando con el punto 3, el currículo como proceso de transformación, podemos decir que la educación es un ámbito que está en constante movimiento y cambio. Por ende, es esencial que los contenidos que se enseñen estén a la vanguardia, de todos estos cambios. Entonces, para lograr esto, es de vital importancia mantener un programa de estudio actualizado permanentemente para poder afrontar los desafíos que se presenten en la actualidad.
El punto 4 nos habla sobre el currículo como proceso de mejora ante la época actual. El currículo no es el único que debe cambiar, también los docentes deben adaptarse a los cambios continuos y como profesionales responsables, es de suma importancia que el docente conozca en qué se debe enfocar para orientar su práctica educativa hacia los nuevos retos de esta nueva era. Y por último, el punto 5, el currículo como formador integral. Un docente que realmente tenga vocación por su trabajo se preocupará porque el alumno aprenda realmente en todo su sentido para lograr una educación integral en él. El currículo nos brinda las herramientas necesarias para formar personas que aporten algo realmente significativo a la sociedad. Debe de responder a las demandas de este por la creciente competitividad y apertura de fronteras y así ofrecer una mejor educación. Las nuevas generaciones cada vez exigen más el nivel de educación y depende del docente que ésta se cumpla. Por lo mismo, el currículo proporciona todas las herramientas para poder llevar a cabo una enseñanza de calidad, ya que se preocupa, como anteriormente se mencionó, de brindar una educación totalmente integral. Cabe mencionar que los procesos de enseñanza son independientes en cada país, o sea, son diferentes en cada país, y que a raíz de los cambios globales en materia de necesidad, avances y demás, será de gran medida con alguna variación leve según la regulación desde las normas educativas de cada país, pero la educación es y continuará siendo universal en sus raíces. Y por último, les voy a hablar un poco sobre la evaluación al inicio, durante y al final de los estudiantes. Hablemos primero de la evaluación inicial, la cual puede lograrse mediante actividades de iniciación como lluvia de ideas, representaciones gráficas, murales, mapas, etc., diálogos colectivos o en parejas, entre otras cosas. En segundo punto de la evaluación formativa, solamente se consigue con la observación sistemática de las actuaciones de los estudiantes, especialmente cuando se trata del aprendizaje gradual de contenidos procedimentales y aptitudinales. Es bueno utilizar actividades grupales dentro del aula porque son de valiosa oportunidad para la observación por parte del docente, mientras los alumnos y alumnas aprenden cooperativamente. Y por último, el tercer punto de las actividades para evaluar en forma sumativa. Ellas deben propiciar la utilización y aplicación de los contenidos desarrollados. Pueden ir desde la elaboración de ensayos hasta la realización de investigaciones que permitan las comprobaciones de hipótesis por parte del estudiantado, pasando por el estudio de casos, ejecución de proyectos, discusión basada en argumentaciones de los criterios propios de los estudiantes. Y con esto concluimos nuestra presentación sobre modelo curricular basado en competencias. En nombre de mis compañeros Lisette Osorio, Evander Villarreal y mi persona Fernando Osorio, le damos gracias por quedarse hasta el final del video. Esperemos que esto sea de su agrado y que haya sido bueno para su conocimiento. Saludos.